Durante unos 10 millones de años, los 20 protoplanetas siguieron sabiamente su curso alrededor del Sol. Pero un día, el efecto combinado de sus fuerzas gravitatorias comenzó a perturbar sus órbitas, provocando las primeras colisiones. Con la violencia del choque, los protoplanetas entran en fusión, engendrando un nuevo objeto cuyo tamaño es igual a la suma de los dos protoplanetas. El tamaño de un planeta depende directamente del número de colisiones que lo han engendrado. 1 o 2 protoplanetas fueron suficientes para crear Mercurio. Para la formación de Venus hicieron falta 8. Marte pudo ser perfectamente un protoplaneta arcaico que no sufrió ninguna colisión. En cuanto a la Tierra, fue sin duda el resultado de una decena de reencuentros de este tipo, de los cuales el último fue, desde luego, el más espectacular. Este planeta es ya prácticamente la Tierra. Se creó gracias a la colisión de varios protoplanetas. Y aquí tenemos la última pieza que completa el conjunto. La extraordinaria fuerza de la colisión expulsa hacia el espacio enormes cantidades de rocas en fusión. Más tarde, atraída por la gravedad, la parte esencial de esa materia vuelve a aglomerarse progresivamente sobre la superficie del planeta. Pero la colisión no se produjo de forma totalmente frontal, y algunos restos fueron proyectados todavía más lejos en el espacio, donde permanecieron orbitando alrededor del planeta durante mucho tiempo después de la colisión. Vistos desde la superficie, debían formar un inmenso cinturón, parecido a los anillos de Saturno. Estos fragmentos fueron a su vez chocando entre sí, fusionándose en múltiples ocasiones hasta formar un objeto celeste imponente. El satélite de nuestro planeta fue producto de esos encuentros. Ahora nos resulta mucho más familiar. Es la Luna. Fue, por tanto, gracias a una serie precisa de colisiones como se formó el sistema Tierra-Luna, tal como lo conocemos actualmente. Si los protoplanetas hubiesen colisionado de forma diferente, el tamaño del planeta situado en la órbita que hoy ocupa la Tierra seguramente habría sido distinto. Podría haber tenido un volumen 2 veces más grande o una masa inferior a la mitad. La masa actual de la Tierra es producto de una serie sucesiva de casualidades. Sin embargo, su tamaño imponente fue una de las condiciones indispensables para la aparición de la vida en su superficie. Esto lo hemos aprendido estudiando a nuestro vecino más próximo, Marte, el planeta rojo. Las últimas expediciones espaciales nos han revelado que en algún momento de su historia, aquí había un océano. La distancia que separaba al planeta del Sol era a priori perfecta para hacerlo habitable. Pero Marte no creció durante su proceso de formación, y su débil gravedad no fue suficiente para mantener en su superficie una atmósfera densa y un océano. Si el tamaño de nuestro planeta hubiese seguido siendo pequeño, es probable que en la actualidad presentase un aspecto igual de desolado que el paisaje marciano.
Pero la masa que adquirió la Tierra durante su crecimiento le dotó de una fuerza de atracción muy superior. Gracias a ella, ha podido conservar durante mucho más tiempo sus océanos. Y fue en el corazón de sus océanos donde se desarrolló la vida. Pero ¿a qué se